Buenas tardes y bienvenidos a una webinar promocional que va sobre la gestión de recursos humanos según la metodología PMI. Esta es una parte que se enseña en el máster de dirección de proyectos internacionales que desarrolla EADIC. Concretamente es un tema que se ve en el módulo 2 que EADIC denomina gestión de proyectos 2. En concreto en el tema 1. En el tema 1 se estudia tanto la gestión de recursos humanos como la gestión de las comunicaciones dentro del proyecto. Y en la tarde de hoy vamos a ver parte de lo que se daría en ese tema 1, ¿vale? Una breve parte, solo en referencia a la gestión de los recursos humanos según la metodología que establece el PMI. Lo primero que tenemos que saber es la propia definición de gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. ¿Por quién está formado el equipo de proyecto? Estará formado por todas las personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades dentro del proyecto que tenemos en manos, ¿no? Los miembros del equipo del proyecto pueden estar asignados a mi proyecto a tiempo completo o a tiempo parcial. Y además no es necesario que todos los miembros del proyecto estén desde el inicio hasta el final, ¿vale? Hasta el cierre del proyecto, que es como le denomina formalmente el PMI al final del proyecto, se denomina cierre. Entonces, como os comentaba, no todos los miembros están a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, sino que se pueden ir incorporando o retirando al equipo según avance este proyecto que estábamos comentando. Es muy importante tener aquí ahora en cuenta la participación de los miembros del equipo en la planificación. Es muy importante que participen siempre de la planificación. ¿Por qué? Porque nos aportan experiencia y también porque se fortalece un cierto compromiso con la unidad del equipo. Si yo, por ejemplo, o le pregunto a cualquiera, imaginaros que yo estoy llevando a cabo pues un proyecto de lo que yo me dedico. Bueno, no me he presentado, disculpadme, yo me llamo Liliana, soy profesora del máster en dirección de proyectos internacionales de EADIC y soy ingeniera de caminos, lo que el equivalente fuera de España a ingeniería civil. Bueno, aparte de trabajo en una empresa de energías renovables y aparte de dedicarme al negocio de la ingeniería, compagino esta labor un poco dando clases, tanto en este máster que os comento, también doy clases en la universidad de matemáticas y también, bueno, de estadística, de otras materias que nada tienen que ver con el máster y compagino un poco las dos tareas. Bien, pues os comentaba, imaginaros un proyecto en lo que yo trabajo. Yo trabajo mucho en tema de aguas, ¿vale? En mini hidráulica. Imaginaros que yo estoy desarrollando el proyecto de una mini central hidroeléctrica y que, por ejemplo, tengo un miembro del equipo, que le vamos a llamar, por ejemplo, Marcos, ¿vale? Y Marcos es experto en cálculo de estructuras. Durante la planificación de mi proyecto, yo consulto con Marcos y le digo, Marcos, para el cálculo del edificio de la central hidroeléctrica, ¿qué tiempo necesitas? Lo estoy haciendo participar de la planificación. ¿Por qué? Porque cuando Marcos me diga que necesita 3 semanas, no es que simplemente me esté informando, es que se está comprometiendo a tenerlo en 3 semanas. Entonces, la participación, como os comentaba, de todos los miembros es clave, tanto en la planificación como en la toma de decisiones, ¿vale? Y siempre resulta algo muy beneficioso. Bueno, no sé si conocéis algo de la metodología PMI. ¿Habéis visto algo de la metodología PMI? Vale, bueno, pues os explico brevemente. Se ve, bueno, todo lo de la metodología PMI aparece en una serie de estándares y en un libro denominado PMBOK, y en el PMBOK establece pues una serie de procesos, ¿vale? Hay varios temas, uno de ellos es el de recursos humanos
Y el tema de recursos humanos lo divide en una serie de procesos, que a su vez subdivide en entradas, herramientas y técnicas y salidas. ¿Qué es eso de entradas, herramientas y técnicas y salidas? Las entradas, lo que necesito para llevar a cabo el proceso, herramientas y técnicas, las herramientas de las que yo estoy dotado para llevar a cabo ese proceso, y las salidas, lo que obtengo de ese proceso. Entonces, en concreto, para la gestión de recursos humanos, el PMI establece 4 procesos, que es el de planificar la gestión de recursos humanos, el segundo proceso, adquirir el equipo del proyecto, el tercer proceso sería el de desarrollar el equipo del proyecto y, por último, dirigir el equipo del proyecto. ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos a ir viéndolos uno a uno, tanto entradas, herramientas y técnicas como salidas. Bien, lo primero que tenemos que saber antes de ponernos a ver esto en profundidad es lo que tiene que hacer en general un director de proyectos en materia de gestión de recursos humanos. Si os ocurre alguna cosa que tenga que hacer el director de proyecto en materia de recursos humanos, ¿tenéis alguna idea? Bueno, pues una cosa que os daréis cuenta de que sí que es muy útil es crear un sistema de reconocimientos y recompensas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es fundamental que los miembros del equipo vean reconocido su trabajo, ¿vale? Y que se les recompense por un buen trabajo. Además, el director de proyecto es responsable de mejorar las competencias de los miembros del equipo. Si yo en mi equipo de proyecto tengo algún miembro que no esté capacitado para realizar alguno de los trabajos que yo le he encomendado, necesita capacitación, ¿vale? Y eso es responsabilidad mía como director de proyecto. Hay que tener en cuenta que las actividades de recursos humanos que lleva a cabo el director de proyectos son actividades formales, ¿vale? Entonces todo tiene que ir bien documentado. Debe haber roles y responsabilidades formales bien atribuidos, y cada miembro del equipo tiene que saber lo que se espera de él. ¿Por qué? Porque si yo no sé, por ejemplo, lo que se espera de mí, es posible que mis resultados no sean buenos, no porque yo no haga bien mi trabajo, porque tengo un total desconocimiento de lo que la empresa espera de mí, ¿vale? Como os comentaba, los proyectos deben ser planificados con el equipo, ¿vale? Y en cabeza, evidentemente, estará el director del proyecto. Bien, más responsabilidades de recursos humanos para los directores de proyectos. Deben determinar ellos qué recursos van a necesitar. Deben negociar estos recursos con los gerentes de recursos y ver un poco los recursos disponibles. Bueno, la metodología PMI además establece como una serie de pautas y nos dice, imaginaros que seguimos con el mismo ejemplo del proyecto, que yo estoy desarrollando un proyecto para una central hidroeléctrica. Para mí, como directora de proyecto, ese proyecto para mí es el más importante del mundo, ¿vale? El que yo estoy desarrollando. Pero un director de proyecto tiene que ser consciente de realmente, aunque para él sea el más importante del mundo, para realmente la importancia que tiene el proyecto que él está dirigiendo dentro de su organización. Con lo cual, si mi proyecto no requiere de los mejores especialistas, no debo pedirlos a la organización. Imaginaros que en mi empresa están desarrollando un proyecto de carreteras que es mucho más importante a nivel estratégico que el mío. Si hay un recurso compartido, a lo mejor yo tengo que prescindir de él, ¿vale? Porque se le tiene que atribuir al proyecto prioritario y tendré a lo mejor que negociar con recursos humanos, pues un recurso que no esté tan valorado dentro de la empresa, pero que evidentemente se cumpla con sus tareas dentro de mi proyecto. Bien, debemos asegurarnos, como os comentaba, que todos los roles y responsabilidades hayan sido claramente
asignados. Debo crear también un plan formal que cubra temas como la forma en la que el equipo se va a involucrar en el proyecto, ¿vale? Debo crear descripciones del trabajo del proyecto para los miembros del equipo y otros interesados. ¿Alguien puede decirme qué significa un interesado? ¿Quiénes son los interesados en mi proyecto? ¿Tenéis idea de lo que significa lo de interesado? Un interesado es cualquier persona, cualquier organización, cualquier entidad que se pueda ver afectada por mi proyecto o que pueda afectar a mi proyecto, ¿vale? Entonces, un interesado es mi cliente, un interesado, si estoy decidiendo hacer, por ejemplo, un edificio, puede ser el registro de la propiedad de mi ciudad, ¿vale? No porque tengan interés en mi proyecto, interés entendiéndola como la definición que viene en el diccionario, a lo mejor no están interesados, puede ser que incluso estén en contra de mi proyecto, pero sí se ven afectados o pueden afectar a mi proyecto. Bien, empezamos ahora ya, si os parece, con el primer proceso, que es el de planificar la gestión de los recursos humanos. Es el proceso donde el director de proyecto identifica y documenta los roles dentro del proyecto, identifica y documenta las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, ¿vale? Y aquí también se crea un plan para la gestión de personal. Es muy importante tener en cuenta que hay muchos temas del PMBOK que están muy relacionados. Gestión de recursos humanos y comunicaciones está íntimamente relacionado también con un tema que se ve posteriormente, que es la de gestión de los interesados. Os acabo de explicar ahora lo que es un interesado. ¿Cuál es el beneficio clave de este proceso? Pues claramente que se establecen roles y responsabilidades en el proyecto. Aquí también establecemos organigramas para mi proyecto, el plan de gestión de personal que os comentaba, ¿vale? Y también se establece un cronograma para la adquisición y liberación del personal. Es importante tener claro cuándo se adquieren y cuándo se liberan recursos, porque es posible que estos recursos vengan de otros proyectos, o sea, tenemos que tener eso clave, o sea, eso en el punto de mira, porque yo tengo que saber cuándo se liberan de otros proyectos para que no me retrasen mi cronograma, ¿vale? Si hay un retraso en otro proyecto y ese recurso no puede adherirse a mi proyecto, es posible que me genere un retraso. Entonces, tengo que tener eso en mente. Y, por ejemplo, yo también tengo que saber cuándo tengo que liberarlos, porque es muy probable que esa persona de mi equipo de trabajo se vaya a trabajar a otro proyecto. Con lo cual tampoco quiero crear, bueno, pues problemas en el cronograma de ninguno de los proyectos que lleva mi empresa. Bien, entonces, ¿cuáles son las entradas? No nos vamos a fijar en todas, solo nos vamos a fijar en las importantes. El plan para la dirección del proyecto, ¿vale? El plan para la dirección del proyecto es como el plan general del proyecto. ¿Y qué utilizo del plan para la dirección del proyecto para desarrollar este proceso? Pues utilizo el ciclo de vida del proyecto y los procesos que se van a aplicar en cada fase. También utilizo una guía donde se me describa el modo en que se va a ejecutar el trabajo, el plan de gestión de cambios que describe un poco el modo en que se supervisarán y controlarán, ¿vale?, estos cambios, el plan de gestión de la configuración que documenta cómo se llevará a cabo el control de versiones dentro de mi proyecto, cómo serán supervisadas las líneas base del proyecto y las necesidades y los métodos de comunicación entre los interesados. Vale. ¿Qué herramientas y técnicas puede utilizar el director del proyecto dentro de este proceso? Bien, pues para planificar la gestión de los recursos humanos es muy evidente que voy a necesitar organigramas y descripciones de los puestos de trabajo, porque yo tengo
que decidir qué recursos necesito, ¿vale? Y cuándo los necesito. Existen diversos formatos para documentar el papel y las responsabilidades de los miembros del equipo, pero existen 3 en general. Un tipo jerárquico, un tipo matricial y tipo texto. Los diagramas jerárquicos, bueno, pues es la estructura tradicional de organigrama que puede utilizarse para representar los cargos y las relaciones en un gráfico descendente. Será algo del tipo que aparece en la diapositiva, ¿vale? Después tenemos los diagramas matriciales. Aquí tenemos simplemente pues una matriz de asignación de responsabilidades, que es lo que se denomina una matriz RAM, que es una tabla que muestra los recursos del proyecto asignados a cada uno de los paquetes de trabajo que he definido. Bien, y después tendremos, bueno, descripciones de formatos tipo texto. Las responsabilidades de los miembros del equipo, en este caso, que requieran descripciones detalladas por algún motivo, se pueden especificar mediante este tipo de formatos que aparece también a la derecha de la diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de matriz RACI, ¿vale? Fijaros que aparecen las actividades y en una fila los miembros de mi equipo, Ana, Benjamín, Carlos, Dina y Eduardo. Para cada actividad les asigno una letra, que puede ser una R, una A, una C y una I, de ahí el nombre de la matriz, ¿vale? RACI. La R, ¿qué significa? Responsable de la ejecución. La A, responsable último. La C, persona a consultar. Y la I, persona a informar, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Tenéis alguna duda? Bueno, pues si no tenéis dudas, continuamos. Bien. Muy bien, pues vamos a seguir entonces ya con las salidas de este primer proceso. Bueno, os comentaré porque como entiendo que no tenéis formación en PMI, os comentaré que el plan que comentábamos antes, volvemos atrás, un segundito, en las entradas, el plan para la dirección del proyecto está formado por una serie de planes subsidiarios, ¿vale? Y uno de ellos es el plan de gestión de recursos humanos, otro el plan de gestión de riesgos, otro el plan de gestión de comunicaciones, ¿vale? El plan de gestión de interesados. Existen muchos planes subsidiarios. Cada tema tiene uno y alguno incluso 2 planes, ¿vale? Que salen de alguno de los procesos. Entonces, es interesante que uno de los planes subsidiarios como es este, sepamos que incluye el plan, como os decía, de gestión de recursos humanos, forma parte del plan para la dirección de proyecto y proporciona una guía sobre el modo en el que se deberían definir, adquirir y finalmente liberar los recursos humanos del proyecto, ¿vale? ¿Qué incluye? Incluye descripción de roles y responsabilidades, incluye los organigramas del proyecto, el plan para la gestión del personal o plan para la administración del personal. Bien, ¿qué es esto del plan de gestión de personal? Para proyectos grandes con cientos de recursos, ¿vale?, se requiere un plan de gestión de personal. Este plan, que forma parte del plan de gestión de recursos humanos, ¿qué tiene que incluir? Tiene que incluir el plan para la adquisición del personal. ¿De dónde va a venir el personal? Calendarios de recursos, es decir, cuándo habrá personas disponibles y cuándo serán utilizados. El plan para la liberación del personal, las necesidades de capacitación del personal, reconocimientos y recompensas están aquí incluidos, cumplimiento, seguridad. Entonces va a incluir todas estas cosas. Pasamos ahora al segundo proceso que define el PMI dentro de la gestión de los recursos humanos.
El siguiente proceso es el de adquirir el equipo del proyecto. Adquirir el equipo del proyecto es el proceso de confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo necesario para completar las actividades del proyecto. ¿Cuál creéis que es el beneficio clave en este caso? El beneficio clave es que aquí describimos y guiamos la selección del equipo y la asignación de responsabilidades para tener ¿qué? Un equipo competente, que es lo que realmente queremos. Bueno, como os comentaba, esto se divide en una serie de entradas, herramientas y técnicas y salidas. Las entradas no nos centramos mucho en este tema porque simplemente es el plan de gestión de recursos humanos, que lo acabamos de ver, y dos entradas que aparecen en multitud de procesos como los factores ambientales de la empresa o los activos de los procesos de la organización. Yo no sé si los que estáis hoy en la webinar sois PMPs, ¿vale? En el caso de que seáis PMPs, habéis pasado un examen difícil. Los que no sepáis lo que es un certificado que acredita tu formación y no solo tu formación, sino tus conocimientos en gestión de proyectos y que está internacionalmente reconocido. Y que se basa, bueno, pues en esta metodología del PMI que os estoy comentando, ¿vale? En la visión americana de la gestión de proyectos. No sé si lo conocíais. En el caso de que estéis interesados, ¿vale? En esta certificación, existen una serie de requisitos. Bueno, no es objeto de esta webinar hablar de los requisitos, pero si alguno de vosotros está interesado en la certificación, tanto en esta como en cualquier otra del PMI, porque tiene alguna certificación como una específica de riesgos, donde sería crónico, ahí os lo dejo y os resuelvo las dudas que tengáis. Bueno, pues como os decía, el proceso de adquirir el equipo del proyecto tiene una serie de entradas que ya las habíamos visto, herramientas y técnicas y una serie de salidas. ¿Qué tengo que hacer yo durante este proceso? Bueno, pues tengo que negociar, ¿vale? Tengo que negociar. Cuando los recursos no son preasignados, pueden adquirirse a través de la negociación. ¿Vale? Como os comentaba, todos aquellos interesados en el examen de certificación, veréis que en el examen hay multitud de referencias a la negociación y casi todas van a tener que ver siempre con la obtención de recursos que ya forman parte de tu organización y con situaciones de adquisición. Para negociar la obtención de recursos que forman parte de la organización, así como su prioridad dentro de la organización. Recordad que debemos ser responsables con la petición de recursos. No debo pedir los mejores si mi proyecto no lo requiere. Debo ser capaz de expresar cómo el gerente de recursos se va a beneficiar, ¿vale? Con brindarle asistencia al director de proyecto. También debo comprender que el gerente de recursos tiene su propio trabajo y que a lo mejor no obtenga ningún beneficio de apoyar mi proyecto, es muy posible. No debemos pedir nunca, como os decía, los mejores recursos si el proyecto no lo requiere. Vale, utilizar también la negociación como una oportunidad para determinar lo que el gerente de recursos necesita de parte del director del proyecto para dirigir sus propios recursos. ¿Vale? Y durante las negociaciones, ¿cuál debe ser el fin? Pues debemos forjar una buena relación. ¿Para qué? Para que el director de proyectos pues, pueda apoyarse un poco en la experiencia del gerente de recursos si en algún momento lo necesitan. ¿Vale? Bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Cosas importantes. Los equipos virtuales. ¿Qué son equipos virtuales? Se pueden definir como grupos de personas que tienen un objetivo común y que cumplen con sus respectivos roles y responsabilidades, pero que comparten muy poco tiempo en reuniones presenciales.
Es decir, ahora estamos llenos de equipos virtuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que tenemos, casi todas las empresas son de gran tamaño, son multinacionales, trabajamos con gente continuamente de otros países. Muchas veces las reuniones las hacemos por Skype, ¿vale? Tenemos pocas reuniones o casi ninguna reunión presencial, es un equipo virtual. Estos equipos presentan algunas desventajas, como pueden ser, por ejemplo, la posibilidad de malos entendidos, una cierta sensación de aislamiento si hay un único miembro del equipo trabajando solo en un país, incluso las dificultades para compartir conocimiento, derivadas un poco por la diferencia de lenguaje, en el lenguaje que se utiliza. Incluso también pueden venir por ahí los malos entendidos o por diferencias culturales, ¿vale? Entonces sí que presentan ventajas, pero también presentan inconvenientes. Vemos aquí también el análisis de decisión multicriterio. Es una herramienta que puede utilizar el director de proyecto durante el proceso adquirir el equipo del proyecto, que permite realmente desarrollar y utilizar criterios para calificar o puntuar a los miembros potenciales del equipo de proyecto. Son potenciales porque aún no son miembros, ¿vale? Aún lo estoy adquiriendo, pero aún no tengo todos los miembros seleccionados. Los criterios se ponderan de acuerdo con la importancia relativa de las necesidades de mi equipo. Es decir, no todos valen lo mismo, tendré que ponderarlos en función de las necesidades que yo tenga. ¿Cómo podemos puntuar a los miembros del equipo? ¿En función de qué? Pues, por ejemplo, en función de lo que aparece en la diapositiva, de la disponibilidad, del coste, de la actitud, del conocimiento, de ciertos tipos de habilidades, ¿vale? Bien, como salidas de este proceso tendremos las asignaciones al personal del proyecto, los calendarios de recursos y las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Bien, pasamos ya al proceso de desarrollar el equipo del proyecto. Bien, el proceso de desarrollar el equipo del proyecto es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los miembros y el entorno general del equipo. ¿Para qué? Para lograr siempre el mejor desempeño posible del proyecto. ¿Cuál es el beneficio clave de este proceso? El beneficio clave que tiene el director del proyecto con el uso de este proceso es que hay una mejora del trabajo en equipo, mejora de las habilidades, mejora de las competencias personales, tengo a unos empleados mucho más motivados, tengo reducción de las tasas de rotación de personal. ¿Por qué? Porque los miembros de mi equipo no solo están contentos conmigo, sino contentos con el proyecto. Y en general, un desempeño del proyecto mejorado, ¿vale? En la diapositiva que os adjunto podéis ver tanto las entradas como las herramientas y técnicas como las salidas. Entonces, resumiendo, ¿qué ocurre en este proceso? Desarrollar el equipo del proyecto siempre mejora las habilidades de las personas, siempre mejora sus competencias técnicas, mejora también el entorno general del equipo y mejora el desempeño del proyecto. ¿Esto qué requiere? Por parte del director del proyecto requiere una comunicación clara, una comunicación oportuna, eficaz y eficiente entre los miembros del equipo a lo largo de la vida del proyecto. Los objetivos de desarrollo de un equipo de proyecto incluyen, por ejemplo, pues mejorar el conocimiento y las habilidades de los miembros del equipo para así aumentar la capacidad para completar los entregables del proyecto, mejorar también los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo para elevar la moral, disminuir los conflictos o fomentar el trabajo en equipo, y también crear, pues una cultura de equipo dinámico, cohesivo y colaborativo. ¿Para qué? Para mejorar la productividad, tanto individual como grupal, para mejorar el espíritu de equipo y para mejorar la cooperación. ¿Qué consigo también? Permitir la capacitación cruzada, la tutoría entre miembros del equipo para intercambiar conocimientos y experiencia.
Ojo, porque si os fijáis, ahora acabo de hablar de, hace nada, un minuto escasamente, de que se requiere durante este proceso una comunicación clara, oportuna, eficaz y eficiente. Os decía al inicio de la webinar que es muy importante tener en cuenta que hay muchos temas que están relacionados. ¿Cuáles os decía que están íntimamente relacionados? Recursos humanos, con comunicaciones, con gestión de interesados. Ojo, porque ¿alguno sabe decirme cuánto tiempo pasa el director de proyecto comunicándose? ¿Alguno de vosotros lo sabe? El director del proyecto puede pasarse incluso el 90% de su tiempo comunicándose. Entonces, daros cuenta de la importancia que tiene la gestión de la comunicación dentro de un proyecto. Vale, centrándonos ya, continuamos con la gestión de recursos, que es lo que nos ocupa esta tarde. Bueno, comentaros, fijaros, ahí ya estábamos en el proceso de desarrollar el equipo del proyecto y que presenta una serie de entradas, herramientas y salidas. Las entradas, el plan de gestión de recursos humanos, que ya lo hemos explicado al inicio de esta webinar, asignaciones del personal del proyecto, que lo he obtenido del proceso anterior, y calendarios de recursos, que ya los tengo disponibles, ¿vale? Ojo, herramientas y técnicas, importantísimas, las habilidades interpersonales. ¿Alguno podría decirme cómo se llaman también las habilidades interpersonales? Las habilidades interpersonales también se conocen con el nombre de habilidades blandas. ¿Y qué son? ¿Qué es una habilidad interpersonal del director de proyecto? Son competencias conductuales que incluyen capacidades, por ejemplo, como habilidades de comunicación, inteligencia emocional, resolución de conflictos, negociación, influencia, desarrollo del espíritu de equipo o incluso facilitación de grupos. Estas habilidades son muy valiosas a la hora de desarrollar el equipo del proyecto. ¿Vale? Entonces, simplemente comentaros que todas estas habilidades aparecen descritas dentro del PMBOK, concretamente en el anexo X3, que es el de habilidades interpersonales. Bueno, aprovecho este break también para saludar a todos los que se han ido incorporando ahora. Bien, seguimos entonces con el tema de habilidades. Pues la webinar empezó a las 9, estaba programada para las 9 de la noche. Bien, continuamos. Los directores de proyecto llevan a cabo, bueno, pues el trabajo con el equipo del proyecto y con todos los interesados. Ya hemos explicado qué significa interesado, ¿vale? Los directores de proyecto efectivos deben tener un equilibrio entre habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales. ¿Para qué? Porque este equilibrio les va a ayudar a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. Como os decía, en el anexo X3 aparecen descritas un montón de habilidades interpersonales que tiene que tener el director de proyecto, pero dentro de lo que establece la metodología PMI. Existen 1000 habilidades interpersonales que ahí no aparecen, ¿vale? ¿Cuáles define el PMI? Define, por ejemplo, el liderazgo, define el desarrollo del espíritu de equipo, la motivación, la comunicación, la influencia, la toma de decisiones, la negociación, generar confianza, la gestión de conflictos, ¿vale? Y yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál creéis que es la habilidad interpersonal de las que he nombrado? Ahora os la recordaré. ¿Cuál creéis que es la habilidad interpersonal más importante para el director del proyecto? ¿Podéis decírmelo?
¿Tenéis alguna idea? ¿Vosotros? ¿Algo? Vale, bueno, pues evidentemente esto depende, no hay un criterio fijo, ¿vale? Unos dirán que para mí es más importante las habilidades de comunicación porque, como os decía, el director del proyecto pasa el 90% de su tiempo comunicándose, y otro dirá que para él la habilidad interpersonal más importante es la gestión de conflictos. Yo os puedo dar mi opinión. Para mí, mi opinión, ¿vale?, que es tan válida como la vuestra, es que para mí es el liderazgo. ¿Por qué el liderazgo? Porque para mí el liderazgo incluye muchas otras, lleva inherentes otras habilidades interpersonales. No os podéis imaginar un líder sin habilidades de comunicación. Es que no es imaginable. No os podéis imaginar un líder sin una buena toma de decisiones. No os podéis imaginar un líder sin ser un buen negociador, ¿vale? Entonces, por eso para mí el liderazgo, que engloba muchas otras cosas, Jackson, por ejemplo, dice comunicación, no lo había visto, perdona Jackson que no lo había visto. A lo mejor Juan Carlos y Gustavo pues tienen otra idea, ¿vale? Para mí es el liderazgo, pero todas son igual de válidas. Bien, bueno, pues dejamos ya lo de las habilidades blandas y continuamos. Fijaros que aquí aparece en herramientas y técnicas una que se denomina actividades de desarrollo del espíritu de equipo. Bien, ¿alguien sabe decirme qué significa eso? Bueno, para Gustavo y Juan Carlos, que no estaba cuando lo comenté, comentaros que la metodología PMI, que es lo que estamos viendo esta tarde, esto solo es un tema, que es el de gestión de recursos humanos. El PMI tiene una serie de certificados que son internacionalmente muy aceptados, ¿vale? Que es el de Project Manager, el PMP, que seguramente lo conozcáis. Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque para todos aquellos que querráis tener este certificado, tenéis que pasar un examen. Y este punto número 3, se pregunta mucho en el examen. Mis alumnos, pues alguno hasta me ha comentado, el examen tiene 200 preguntas, que hasta 5 o 6 preguntas de este punto le han caído. El PMBOK es enorme, o sea, 5 o 6 preguntas solo de este punto es un porcentaje muy grande. ¿Qué son estas actividades? Bueno, el objetivo de estas actividades es ayudar a cada uno de los miembros de equipo a trabajar de manera conjunta y de manera eficaz. ¿Qué preguntan siempre? Aquí, uno de los modelos que se utiliza para describir el desarrollo del equipo es el de la escalera de Tuckman, que os viene la imagen ahí en la diapositiva. Tuckman establece 5 etapas de desarrollo por las que tienen que pasar los equipos. ¿Cuáles son estas etapas? Las de formación, turbulencia, normalización y desempeño, ¿vale? Entonces, ¿qué suelen preguntar en el examen? Pues os ponen una pregunta que siempre es situacional y te dicen, en esta situación, te la describen, suelen ser enunciados largos, ¿en qué peldaño de la escalera de Tuckman me encontraría? Entonces uno tiene que interpretar un poco la pregunta y dar respuesta. Formación, turbulencia, normalización, desempeño o disolución, ¿vale? Bien, como salidas de este proceso, pues tengo las evaluaciones de desempeño del equipo, que es en lo que nos vamos a centrar. Los criterios de evaluación de desempeño del equipo deben ser establecidos por todas las partes pertinentes y como resultado de la realización de una evaluación de desempeño general del equipo, el equipo de dirección del proyecto puede identificar cosas como la capacitación,
que necesitan los miembros de mi equipo, el entrenamiento, la tutoría, ¿vale? La evaluación de la eficacia de un equipo puede incluir indicadores como pueden ser mejoras, las que os he puesto en la diapositiva, mejoras en habilidades, ¿vale? Mejoras en el nivel de competencias, reducción del índice de rotación de personal o incluso una mayor cohesión del equipo. ¿Para qué? Para que compartan abiertamente a lo mejor información, experiencias y que se ayuden mutuamente para mejorar el desempeño del proyecto. Vamos ya al último proceso, a mí es el que más me gusta, os voy a poner un ejercicio práctico también para que lo hagamos entre todos. Y vamos a definir, como siempre, lo primero, qué significa dirigir el equipo del proyecto. Dirigir el equipo del proyecto es el proceso de seguimiento del desempeño de los miembros del equipo. Aquí es donde proporcionamos retroalimentación, resolvemos problemas, gestionamos los cambios en el equipo. ¿Para qué? Para optimizar el desempeño del proyecto. Justo hablando de esto, os comento que el ejercicio práctico que vamos a ver son sobre técnicas de resolución de conflictos. Bien, ¿cuál es el beneficio clave de este proceso? El beneficio clave de este proceso es que influye en el comportamiento del equipo. ¿Por qué? Porque aquí gestiono los conflictos, aquí el director de proyecto resuelve los problemas y aquí el director de proyecto evalúa el desempeño de los miembros del equipo. Como resultado de este proceso, ¿qué ocurre? Pues como directores de proyecto enviamos solicitudes de cambio, podemos actualizar el plan de gestión de recursos humanos que hemos visto en el primer proceso, podemos resolver problemas, se suministran datos de entrada para las evaluaciones de desempeño y se añaden lecciones aprendidas. ¿Qué es lo de las lecciones aprendidas? Yo cuando cierro un proyecto, a medida que estoy en el proyecto, puedo ir elaborando un documento de lecciones aprendidas donde me marca todo aquello en lo que hemos errado. ¿Para qué? Para los que vengan detrás, ¿vale? Porque lo primero que tengo que hacer, lo que me dice el PMI, es que yo cuando inicio un proyecto debo revisar las lecciones aprendidas de proyectos similares, si yo no tengo experiencia. Entonces, yo cuando lea el documento de lecciones aprendidas de un proyecto anterior, veré en lo que han acertado, veré en lo que se han equivocado para no equivocarme yo. Dirigir el equipo de proyecto va a requerir una serie de habilidades directivas para fomentar el trabajo en equipo, ¿vale? Y para integrar un poco los esfuerzos de los miembros del equipo, para crear equipos de alto desempeño. La dirección de proyecto implica una combinación, como decíamos antes, de habilidades, con especial énfasis quizá en habilidades de comunicación, habilidades de gestión de conflicto, habilidades de negociación y del famoso liderazgo que os comentaba yo antes. Pasamos, si os parece, ya a las entradas. Como entradas de este proceso, plan de gestión de recursos humanos, asignaciones del personal del proyecto, evaluaciones de desempeño del equipo, registros de incidentes, informes de desempeño del trabajo y activos de los procesos de la organización. Nos vamos a centrar en el plan de gestión de recursos humanos, que ya lo conocemos. Esto que nos proporciona este documento nos proporciona una guía sobre el modo en que se deben definir, adquirir, dirigir, controlar y al final de todo recordar, liberar los recursos humanos del proyecto, porque debíamos marcar siempre en todos los proyectos, definir claramente y por escrito cómo se liberaban los recursos humanos que yo estoy utilizando en mi proyecto. ¿Qué se incluyen aquí? Roles y responsabilidades, la organización del proyecto y el plan para la administración del personal. Bien, herramientas y técnicas. Punto importante aquí, ¿vale? Nos vamos a centrar aquí siempre en la gestión
de conflictos. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Existe algún proyecto sin conflicto? ¿Vosotros qué creéis? Evidentemente, como dice Gustavo, no hay proyecto en el que no exista conflicto, ¿vale? Tendríamos muchísima suerte si ocurre eso. Los conflictos son inevitables en el entorno del proyecto. Las fuentes de conflicto, ¿cuáles pueden ser? Bajo vuestra experiencia personal, no sé si dirigís proyectos vosotros en concreto, pero aunque no los dirijáis, como miembros de un equipo de proyecto, ¿cuáles creéis que son las principales causas del conflicto? Bueno, nos está escribiendo algo Gustavo, vamos a esperar unos segundillos para ver. Y mientras me podéis ir contestando, según vuestra experiencia, cuáles son las causas principales de conflicto. Si os ocurre alguna. Bueno, pues por ejemplo, aunque lo veremos después en detalle en otra diapositiva, por ejemplo, la escasez de recursos. Por ejemplo, los estilos personales de trabajo, ¿vale? Entonces, la gestión exitosa de conflictos, ¿qué me lleva a cabo? Un segundito porque voy a leer lo que me estáis escribiendo. Me ha pasado que no existe un liderazgo adecuado, donde el líder no se comporta como tal y es muy cotidiano aquí en Colombia. Bueno, en Colombia y en muchos otros sitios porque eso también me ha pasado a mí, ¿no? Parece que un equipo sin un líder es como un pollo sin cabeza, porque el barco navega, navega, navega y no sabemos un poco hacia dónde vamos. Eso pasa, no sé si es muy cotidiano, aquí quizás no sea muy cotidiano, pero sí, a mí me ha pasado y soy consciente de que pasa en muchas organizaciones, porque muchos creen que para ser un buen director de proyecto es suficiente con tener habilidades técnicas, con saber mucho. Por ejemplo, yo que soy ingeniera de caminos, pues con ser un buen ingeniero de caminos no eres un buen director de proyecto, porque tienes que tener también las habilidades interpersonales que hablábamos antes, ¿vale? Lo que se denomina, no sé si lo conocéis, el efecto halo, que se basa en suponer, imaginaros que Gustavo es ingeniero industrial, ¿vale? Imaginaros que Gustavo es ingeniero industrial y por ser buen ingeniero industrial y ser bueno en su trabajo, yo presupongo que Gustavo es bueno también dirigiendo equipos. No tiene por qué ser así. Que uno sea bueno en una cosa no quiere decir que sea bueno en otras cosas que nada tienen que ver con la primera. Eso recibe el nombre de efecto halo. Vale. Bueno, pues como estábamos diciendo y como apuntó Gustavo y Jackson, los conflictos son inevitables. ¿Vale? Bueno, un conflicto no siempre es perjudicial para el proyecto. Al contrario, en muchas ocasiones incluso puede resultar beneficioso. Por eso, el director de proyecto debe y puede gestionarlo utilizando una serie de técnicas que veremos nosotros ahora. Vale, y estas técnicas son las que aparecen aquí en pantalla. Son la de retirarse y eludir, suavizar y adaptarse, consensuar y conciliar, forzar y dirigir, colaborar y resolver el problema. Y ahora lo veremos una a una lo que significa. Retirarse y eludir. Retirarse y eludir es retirarse de una situación de conflicto real o potencial. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Estoy posponiendo el problema para dos cosas. Para esperar a más tarde porque es posible que tenga más información y esté mejor preparado para resolverlo, o puedo posponer el problema para que me lo resuelva otro. ¿Vale? Eso también es muy español. Suavizar y adaptarse. Bueno, a priori, lo de retirarse y eludir
la primera técnica a priori no es buena, ¿vale? Suavizar y adaptarse. Aquí hacemos énfasis en los puntos de acuerdo, ¿vale? En vez de hacer énfasis en las diferencias que tienen dos personas que tienen un conflicto. Debemos ceder en la postura propia frente a las necesidades de otro. ¿Para qué? Para mantener una cierta armonía dentro del proyecto. La siguiente es la de consensuar y conciliar. Aquí buscamos soluciones que aporten un cierto grado de satisfacción a todas las partes, con el fin de evitar, de resolver el conflicto ya es inherente, de resolver el conflicto de una manera temporal o parcial. Es lo que nos lleva a la situación preferida para la metodología PMI, que es la situación de ganar-ganar. ¿Vale? En un conflicto o en cualquier negociación, uno puede ganar, uno puede perder, o podemos llegar a situaciones de consenso ganar-ganar. El PMI nos dice que siempre esa es la mejor solución. Forzar y dirigir. Aquí imponemos el punto de vista propio a costa de los demás. Esto es una solución tipo ganar-perder. Yo gano, tú pierdes. Bien, y por último, colaborar y resolver el problema. Aquí incorporamos pues, diferentes puntos de vista y visiones desde diferentes perspectivas. Esto requiere de una actitud siempre colaboradora y de un diálogo abierto, ¿vale? Para llegar a un cierto consenso y a un cierto compromiso. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí simplemente lo que hemos visto antes, ¿vale? Las 5 técnicas las vemos en una matriz clasificadas en función del interés en el otro o el interés en uno mismo, ¿vale? No nos centramos mucho más en esto y vamos, eso sí, a hacer un ejercicio práctico. Antes de nada, me gustaría comentaros que la visión esta de resolución de conflictos ha variado mucho a lo largo de los años, ¿vale? Había una visión antigua donde se creía que el conflicto estaba causado un poco por diferencias en la personalidad o por falta de liderazgo. No siempre es así. Ahora veremos causas por las que se genera el conflicto. La nueva visión, que es una consecuencia inevitable, ¿vale? Dentro del proyecto, que todos los proyectos van a tener conflictos, lo que hablábamos hace unos minutos. Antes se pensaba que el conflicto debía ser evitado, lo tapábamos, ¿vale? Lo evitábamos y ahora pensamos que puede ser beneficioso y además que tenemos que tratarlo adecuadamente para llegar a una solución preferiblemente ganar-ganar. Antes se creía que cómo se resolvía el conflicto, simplemente separábamos físicamente a los dos individuos, ¿vale? Que tenían el conflicto y con eso era suficiente. Ahora no, ahora hemos visto otras técnicas de resolución de conflicto, las acabamos de ver. Bien, fijaros ahora en la tabla que os pongo ahí, ¿vale? Es una tabla donde os ponen varias situaciones y vosotros me debéis decir para cada situación qué técnica de resolución de conflictos debo utilizar. Estoy utilizando. Si yo os digo a vosotros, hazlo a mi manera, ¿qué estoy haciendo? Si yo os digo, hazlo a mi manera, ¿qué estoy haciendo realmente? Estoy imponiendo mi punto de vista. Es lo que se denomina forzar, ¿vale? Vamos a hacer algún ejemplo más. Fijaros en el número 4. Tratemos este asunto la próxima semana. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿qué nos dice Gustavo? Evadir o posponer, efectivamente, ¿vale? Estoy eludiendo, ¿vale? Estoy esperando
lo que os comentaba, a estar mejor informado o a que me resuelva otro el conflicto. Vale, vamos a hacer otro más. Por ejemplo, a ver, algo que sea un poquito diferente. La número 8. Veamos lo que piensan todas las demás personas e intentamos llegar a un consenso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vamos a volver un segundito atrás para que veáis un poco las técnicas. Vale, pues en la número 8, ¿cómo elegir una solución consensuada entre los miembros? Efectivamente, era lo que denominábamos colaborar, ¿vale? Era la número 5 de todas las técnicas que habíamos visto. Bien, bueno, pues no nos da mucho tiempo más a ver más ejemplos, una pena, porque al final la webinar se hace corta. Vamos a continuar con las herramientas y técnicas. Bueno, como os decía, cualquiera, si os surgen dudas después de la webinar o tenéis alguna pregunta, me las podéis remitir a esta dirección de correo que os estoy anotando. ¿Vale? Bueno, seguimos. Como herramientas y técnicas veíamos la gestión de conflictos y estábamos viendo cuáles eran las causas de conflicto más comunes. Algunos de vosotros me hablasteis de algunas dentro de vuestros proyectos. ¿Vale? Podían ser, por ejemplo, el cronograma, prioridades en el proyecto, disponibilidad de recursos, diferentes opiniones técnicas, ¿vale? Las personalidades también influyen. Y aquí simplemente recordaros que las habilidades interpersonales que decíamos que influían más en este proceso y que eran muy apropiadas para el director del proyecto eran la del liderazgo, la influencia y la toma de decisiones. También hay una frase sobre toma de decisiones que me parece estupenda, que es que no hay peor decisión que la que no se toma. Porque realmente hay muchos jefes de proyectos que están pensando continuamente, pero la decisión no llega. Y es algo que me pone, vamos, de un mal humor terrible. O sea, no hay peor decisión que la que no se toma. Por si yo me paso la vida pensando en qué hacer, no avanzo. Hay veces que hay que tomar decisiones, aunque después nos demos cuenta de que no ha sido la adecuada, ¿vale? Pero siempre hay que tomar decisiones. Bien, ya por último, ya la última diapositiva, ¿qué obtenemos de este proceso de dirigir el equipo de proyecto? Bueno, pues nos vamos a centrar. ¿Qué obtenemos? Obtenemos 5 cosas: solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto, actualizaciones a los factores ambientales de la empresa y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando acabo este proceso, ¿qué documentos del proyecto tengo que actualizar? El registro de incidentes. En todos los proyectos hay un registro de incidentes. A lo mejor necesito actualizar la descripción de roles y también la asignación del personal del proyecto. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte nada más. Hasta aquí la webinar promocional de hoy. Comentaros, como os comenté al principio, que pertenece al máster en Dirección de Proyectos Internacionales que tiene ADIC. En concreto, se habla de recursos humanos en el módulo 2 en el tema 1. El tema 1 hablaría tanto de recursos humanos como de comunicaciones. Y no solo se habla de esto en el máster, se habla de recursos humanos, de riesgos, de costes, de tiempo, de la gestión adecuada del tiempo, de adquisiciones, ¿vale? De interesados. Hay un módulo entero que es el módulo 8 de internacionalización, que también lo doy yo. Hay un módulo de costes que nada tiene que ver con la metodología PMI. Entonces, bueno, pues por mi parte nada más. Como os comentaba, si tenéis alguna duda, me la podéis remitir a ese correo electrónico y encantada de ayudaros en lo que pueda.
Pues daros las gracias desde aquí, desde España, por vuestra asistencia a la webinar y por mi parte nada más.